Ya se fueron los dos vehículos. A los minutos de que lo publiqué, de que publiqué los videos en Facebook. Tienes que grabarlo cuando están afuera de tu casa, supuestamente tomando, bebiendo bebidas alcohólicas. Su objetivo no es tomar bebidas alcohólicas o estar bebiendo cerveza. Su objetivo es otro, ¿no? Porque hay un montón de bares en este distrito. Hay un montón de bares, restaurantes, lugares donde vendan cerveza. Me parece que burdeles, prostíbulos también. No veo que de bueno le miren a este lugar. Ellos tienen vehículo, tienen carro, se pueden ir a cualquier caserío, a cualquier distrito. Esas personas no viven en este lugar, no viven en este caserío, no viven en este pueblo. Vienen especialmente de otro lugar, de otra ciudad, de otro pueblo, a incomodar, a molestar. En esas ciudades también hay bares, también hay restaurantes, también hay todo lo que ellos quieran. Especialmente vienen a este lugar a incomodar, a molestar. A eso vienen, no vienen a otra cosa. De hecho, no estamos en el centro de la ciudad de San Marcos, estamos en una ciudad o pueblo alejado. Estamos lejos del centro de la ciudad. Este es otro lugar. Ellos, como les digo, vienen única y exclusivamente. Bueno, pueden tener otros motivos, pero vienen a incomodar. Él es Eusebio Nemesio Mauricio Garay. Como les decía, estas personas no son de esta ciudad, no son de este pueblo. Tienen vehículos, tienen carros. Ahí como vieron, como pueden observar ustedes, ese vehículo es un Ford. El rojo es un Ford, marca Ford, no es nada barato ese vehículo. Ellos tienen el dinero para gastar la gasolina y venir a molestar, venir a incomodar. Y como les decía, normalmente los manda, uh, son personas que reciben órdenes. Algunos lo hacen de forma intencional, de forma a propósito. Como les decía, lo hacen a propósito, con el único motivo de incomodar, de molestar. Como les decía, hay otros lugares donde pueden tomar, donde pueden beber. Hay otros lugares donde si ellos buscan mujeres, también pueden conseguir mujeres. Otros burdeles, otros prostíbulos. No estoy diciendo que el local del frente sea un burdel. En mi opinión pareciera, porque cuando yo llegué hace unos 5 o 6 meses atrás, eh, salían mujeres en camionetas con aretes en la nariz,
con aretes, bueno, donde ellos quieran o donde ellas quieran o donde ellos quieran ponerles a ellas. El señor del frente tiene un local ahí atrás, de ahí salían las mujeres. Ese local de ahí de atrás con techo rojo es de 3 pisos. Conecta al bar, a este lugar conecta, se va hacia atrás y allá atrás salían todas esas mujeres. Dicen que ellos alquilaban los locales o los cuartos a esas parejas o a esas personas. Según ellos dicen que ellos alquilaban esos locales, pero no estoy haciendo ningún tipo de afirmación. Eh, los burdeles funcionan así. Como les decía, los burdeles funcionan así, ¿no? No es nada novedoso. Allá en Lima y el Callao, estamos del país del Perú, obviamente. Los burdeles funcionan así. Tienen su bar y tienen un lugar, habitaciones normalmente donde, donde la trata, donde prostituyen obviamente a las mujeres, sean menores de edad o mayores de edad. Eso es lo que suelen hacer. Normalmente es un bar y un par de habitaciones, 3, 4, dependiendo del lugar. Obviamente hay lugares un poco más bonitos y entonces agarran y empiezan a construir su casa, empiezan a comprarse una moto, un carro. Eso ya es lavado de activo, ¿no? Y lo otro, es proxenetismo. En otros países le dicen comercio sexual. En fin, dependiendo del país en el que estés, el tipo de delito, el nombre del delito cambia, pero la figura legal o el hecho punible es el mismo, ¿ok? Eh, Nuevamente estamos acá en el caserío de Orcus, distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash, país Perú. Como pueden observar, yo he estado grabando eh, prácticamente estos 5 o 6 meses que estoy por este lugar, y la cantidad de personas que vienen o que venían de otro lugar se ha visto reducida. Como les digo, no es nada normal que vengan de otro lugar, de otro pueblo, de otra ciudad, porque así como estas ciudades hay varias, ¿ok? Hay varias y hay mejores. Está el mismo centro de San Marcos, el mismo centro del distrito de San Marcos, que ahí hay un montón de bordeles. Uno camina y cual si fuera Los Olivos, Independencia, San Martín de Porres, donde las chicas están ahí paradas ofreciendo sus servicios carnales, sus servicios sexuales, como si fuesen esos nightclubs de Lima, el Callao. Ahora le han cambiado el nombre a las Lucardas, dicen que es otro el dueño, un tal Álvarez, que se parece a Carlos Álvarez, que es candidato a la presidencia. No es que se parezca, sino que tiene el mismo apellido. Tiene el mismo apellido que el número uno, si le podemos decir así, o el que dirige la empresa Petroperú. Dice que la empresa Petroperú lo van a privatizar. Bueno, el apellido Álvarez también está espero no equivocarme, entre los ministros
del presidente José Gerí. Estamos en el año 2026, o sea, 2026. Los Álvarez están, bueno, a partir de que Álvarez Sotomayor Álvarez, es el nuevo dueño del nightclub o burdel o prostíbulo de lo que antes era Las Cucardas. Me parece que queda en la misma dirección. Ya le han hecho varios operativos policiales, 4P, en fin, le cambian de nombre, pero el local es el mismo, y los servicios también son los mismos. Hay videos, hay videos de operativos policiales que le han hecho, pero ahí les voy comentando que los Álvarez, Carlos Álvarez, es el candidato a la presidencia del Perú. Álvarez Sotomayor o Sotomayor Álvarez, espero no confundirme, en todo caso es mi opinión. Voy a escribir, me dedico a escribir, pero cuando yo escribo normalmente tengo que confirmar los datos, el nombre, la dirección, quiénes son, ¿no? Un video se puede hacer así de improviso. Todo lo que digo en este video es mi opinión. Voy a escribir sobre Carlos Álvarez. No me gusta que los apellidos coincidan de ese modo, y menos cuando quieren privatizar una empresa tan importante como Petroperú. Petroperú es una empresa de petróleo del gobierno peruano, del Estado peruano, y en el mundo hay varias guerras. Ahorita está Ucrania en guerra con Rusia, Israel con Palestina, me parece que ya ha pasado Israel con Irán, es otra guerra. En estos años, ¿no? Entre el año pasado y este año, me parece que había una guerra con Tailandia y Camboya. Son varias guerras independientemente de los días que duren, si duran 6 días, 5 días, menos o más días. El hecho es que la gente muere, los edificios se destruyen, y al parecer en el Perú también hay tambores de guerra, vientos de muerte. Me parece que hay una serie de palabras que se pueden usar para hacer referencia a algún tipo de guerra, y lo que quieren hacer es privatizar la empresa Petroperú, que es el petróleo. Ahora yo me digo, ¿con qué petróleo se van a mover los tanques, los vehículos, los barcos, los vehículos de la policía, los vehículos de la marina, de la fuerza aérea, los vehículos de todas las entidades del Estado, ¿no? Lo que quieren es complicar ahora. Después el siguiente motivo es que bloquean las empresas internacionales. Hacen bloqueos internacionales y no te venden petróleo, no te venden combustible. Encima te embargan o te congelan las reservas internacionales, tal como lo han hecho a Rusia. A Rusia le han congelado a Rusia le han congelado 300.000 millones de dólares. Nuevamente repito, 300.000 millones de dólares. Y me parece que en oro y en otras cosas también le han congelado el dinero o el equivalente en dinero. Ahora, si al Perú le hacen eso, que le congelan el dinero, las reservas internacionales, ¿con qué dinero se va a comprar petróleo?
Y me parece que si el Perú entra en guerra, se estaría configurando el delito de traición a la patria en épocas de guerra. Ahora, cuando hablas épocas de guerra, porque ese es el delito y es pena de muerte, eh, obviamente si la guerra está ahí al costado de tu país o cerca de tu país y es evidente e inminente que tu país va a entrar en guerra, ¿no? Y que esos actos obviamente perjudican a tu país, ya se estaría configurando el delito de traición a la patria, ¿no? En épocas de guerra. No se tiene que esperar que nos declaren la guerra eh, para matar a ese tipo de personas que a veces no son de este país, sino que entran con documentos falsos o haciéndose pasar por otro tipo de personas. Como les digo, la policía, el ejército tiene que proceder. Hay asesinatos extrajudiciales y no pasa nada. Simplemente los mata la policía, los mata el ejército. Y obviamente no tienes que estar esperando a que les hagan juicio, ¿no? Solo vas, lo atrapas y lo matas. Esos son los asesinatos extrajudiciales que no requieren de un juicio. No se puede estar jugando en el país de ese modo. Porque algunos preguntan, ¿qué es un asesinato extrajudicial? Cuando tú hablas de extrajudicial, obviamente está fuera del juicio, no hay un juicio. Judicial es juicio, o la palabra judicial es relativo a juicio. O sea, no requiere un juicio, está fuera del juicio. No requiere un juicio y está fuera del juicio. ¿Cómo lo hacen si no hay un juicio? Porque primero tiene que haber un juicio, simplemente los matan. ¿Okay? Eso es un asesinato extrajudicial, los matan en la calle, los matan donde puedan. Ya en el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte han habido supuestamente en promedio unas 5.000 personas muertas por asesinato, solo en el gobierno de esa presidenta, que es un poco más de 2 años. Es decir, 5.000 personas muertas en la calle, que lo ha hecho criminales, obviamente, que son bandas, organizaciones criminales, pero para darte un ejemplo, obviamente eso no lo ha hecho la policía, el ejército, pero para darte un ejemplo, si lo hubiera hecho la policía, el ejército o algún grupo del gobierno, esos asesinatos calificarían como asesinatos extrajudiciales, no porque lo está haciendo el gobierno. Eh, eh, el gobierno actúa sobre indicios, sobre pruebas. Es cierto que los derechos humanos y también derechos en todos los países, porque en todos los países más o menos coinciden los mismos derechos. Como le decía, en todos los países coinciden más o menos los mismos derechos. Y los crímenes, los delitos también son los mismos. Varía obviamente los años de condena, los años de cárcel
En algunos países un delito es pena de muerte, cadena perpetua o 10, 15 años, el mismo delito obviamente, ¿no? El mismo hecho punible. A eso le llaman legislación comparada. Ahora hay legislación comparada y ahí te vas a dar cuenta de lo que sucede en realidad en tu país. Ahora, si tú me quieres hacer a mí el asesinato extrajudicial, tú vienes a mi casa y me quieres matar, obviamente yo me voy a defender, obviamente, ¿no? Y si tú mueres, tú serías el asesinado, ¿no? El muerto con asesinato extrajudicial, obviamente, ¿no? Eh, Ahora, si quieres hacerle ese chiste, hazle ese chiste a otra persona, ¿no? Si quieres hacerle ese tipo de actos, hazle ese tipo de actos a otra persona. Entonces quedamos que un asesinato extrajudicial es que te chapan en la calle y te matan con cualquier argumento o en cualquier lugar. Ese es un asesinato extrajudicial. Obviamente sin juicio, ¿no? Con, eh, con la única motivación de ciertos argumentos, ¿no? Entonces, eh, si te sientes patriota o sientes que le haces un bien a tu país, hazlo en la dirección correcta, ¿no? Y si no eres de este país y te estás haciendo pasar por este país, también hazlo en la dirección correcta, con las personas correctas. Sí, porque el mundo es pequeño, este país es más pequeño todavía. Si vas a asesinar, si vas a matar, que los motivos sean guerras externas, ¿no? Guerras externas y obviamente que sea evidente y que sea la guerra actual, obviamente, ¿no? No puedes estar matando a una persona por una guerra de hace 100, 200, 300 años, 400 años. Bueno, si lo haces, eh, está en ti, ¿no? Eh, pero como te digo, todos pueden matar, todos matan. Y todos pueden matar, ¿no? Mujeres, hombres, adolescentes, jóvenes, incluso los ancianos pueden matar. Eh, Como les digo, hazlo en la dirección correcta. Normalmente son guerras externas, guerras entre dos países, ¿ok?
entre dos países. Si lo haces de forma interna por algún tipo de rebelión, algún tipo de protesta, algún tipo de revolución o de golpe de estado que lo hace el ejército. Si lo haces por algún tipo de conflicto entre grupos internos de un país, mejor evita hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esos grupos están dentro de tu país. Y entre conciudadanos, entre personas del mismo país, no te vas a estar matando, pues. ¿Okay? No es que el vecino del costado mate al otro vecino del costado porque vino un presidente que es de otro país, porque vino un japonés a hacerse presidente en tu país. Eh, no vas a matar pues a tu vecino argumentando N motivos. Argument Así argumentes lo que argumentes, ¿no? Y mucho menos si el argumento es hace 30, 40, 20 años, ya cuando otros presidentes están ya cuando otros presidentes han gobernado y cuando otro presidente está en el gobierno, porque si no cada presidente encontraría un grupo a quien matar. Me parece que en algunos países pasa eso, cada presidente anda matando grupos, pero parecen chistes, parecen bromas, pero no lo son, ¿no? Entonces, no es que entre otro presidente y matamos al otro grupo y luego de 4, 5, 6 años o tal vez menos años empecemos a matar a otro grupo bajo cualquier argumento, ¿ah? Protestas violentas, protestas, revoluciones, golpes de Estado, grupos armados, organizaciones criminales, bandas criminales, criminalidad, este, como te digo, cualquier persona puede agarrar una pistola, una ametralladora, un arma y disparar, lo que no es muy difícil, ¿eh? Solo presionas el gatillo, le quitas el seguro si fuese el caso, son armas automáticas, eh, hay pistolas o armas con francotirador, con silenciador, en fin, como le digo, matar a una persona no es difícil. Eh, Pueden observar en las películas, en los documentales, en hechos reales, en películas basadas en hechos reales. Hay personas que tienen licencia para portar armas. En el Perú se llama Sucamec, Sucamec, en fin, la entonación de la palabra es lo de menos, ¿no? El hecho es que la Sucamec o Sucamec da la licencia para portar armas. La misma policía tiene armas, el ejército tiene armas. Si tú eres parte del sector privado,
puedes ir a la SUCAMEC o SUCAMEC y pedir tu licencia para portar armas. Como pides una licencia para conducir un vehículo, es lo mismo, es lo mismo. Obviamente tienes que reunir ciertos requisitos que ahí te piden, pero como te digo, ahí también quieren decidir, el gobierno quiere decidir a quién pone como jefe supremo o jefe de toda la organización o toda la entidad del Estado. Bueno, en todas las entidades del Estado es así. El hecho es que una persona puede tener un arma y no es muy difícil, ¿ok? No es muy difícil. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 20 personas o 30 personas puede matar un montón de personas, ¿no? Una ametralladora tiene 33 balas, más, menos, dependiendo del modelo. Ahora, eh, hay balas, hay armas que disparan un montón de balas. eh, Simplemente le cambian el cartucho o de forma lineal, cual si fuese el mismo Rambo en la guerra de Vietnam. Y como le digo, si hay 100 personas ahí y una persona tiene una ametralladora con 300, 400 proyectiles, eh, esa persona puede matar a esas 300 o 400 personas que estén por ahí, dependiendo del proyectil, ¿no? Dependiendo de la munición. Entonces, que no te hagan el chiste, porque parecieran chistes. Eh, Esos son los asesinatos extrajudiciales. Eh, cuida de ti mismo, cuida de tu familia. No son bromas la política, el tema de rebelión, revolución, golpes de Estado, terrorismo, protestas violentas, protestas o grupos o partidos políticos que pierden, ganan, que no te hagan el chiste, que no te hagan la broma. Eh, si quieres ser un superhéroe, hazlo con guerras externas, ¿ok? Hazlo con guerras externas porque si te vas a poner a pelear con personas que están dentro de tu país, si te vas a poner a pelear con personas que están dentro de tu país, recuerda que el gobierno es pasajero. Recuerda que el presidente de tu país es un presidente temporal que dura 4 años, 5 años, 6 años. A veces duran menos, a veces duran 2, a veces duran 3. Eh, Recuerda que va a cambiar de presidente y que si tú a un grupo le dices que es rebelde, que ha hecho una protesta violenta, ha hecho una revolución o un golpe de Estado, que el presidente va a cambiar y ese presidente va a decidir con qué grupo de personas va a estar. Y así como tú los matas a ellos, después ellos te pueden matar, ¿sí? Eh,
entiende eso, entiende también que todo ser vivo muere y todo ser vivo muere. Me refiero a que las personas no son inmortales, las personas no van a vivir para siempre y que todos vamos a morir llegado el momento. Y que si lo haces por algún presidente, ten presente que el presidente va a cambiar. ¿Sí? A quien hierro mata, hierro muere. Con el argumento que fuese, con el argumento o los argumentos que puedas presentar. Cualquier argumento es bueno para matar al contrincante político o a la oposición política. Si lo metemos preso o no los metemos preso, si lo matamos en la prisión o no lo matamos en la prisión, si lo matan o no lo matan en la calle, en fin, si matamos a su papá, a su mamá, a sus hermanos menores de edad, a sus tíos, primos, tías, si matamos a toda su familia. Eh, recuerda que las guerras no terminan. ¿Sí? Termina una guerra entre un país y otro, sí, pero luego empieza otra guerra. ¿Okay? Ahorita estamos en la Segunda Guerra Ruso-Ucraniana, que ha empezado el 2022 y a la actualidad no termina. La primera guerra ruso-ucraniana ha sido en el 2014. ¿Sí? Ucrania es un país que rodea a Rusia, igual que Japón. Japón también rodea a Rusia. Y en el 2014, uno de los aliados de Japón, que es Ucrania, perdió. ¿Sí? Por lo que Japón se vio afectado. Los japoneses se vieron afectados. A la familia de Japón, a la familia imperial de Japón, Naruhito, Akihito, Hirohito de la Segunda Guerra Mundial. También les cambian la cara, ponen un doble uno, doble dos, persona que se quiere hacer pasar. El problema es, para un emperador, un rey, el problema es cuando el problema para un emperador, para un rey, es que cuando un ciudadano de su país sale de su país, se quiere hacer pasar por listo, se quiere hacer pasar por vivo, y está en otro país matando a diestra y siniestra, diciendo que los japoneses mandan en el Perú, los japoneses mandan en otro país y en el otro y en el otro. Que el presidente de hace 35 o 25 años sigue mandando, ese presidente manda, ese presidente fue japonés, que ahora hay un doble japonés en otro país y en el otro y en el otro, y Japón manda en el mundo, y creen que nada les va a pasar a esos japoneses, que son inmortales, que van a vivir para siempre o que nadie los puede matar. Esos japoneses creen que son superhéroes, creen que son una especie de dioses, o
No entiendo qué es lo que crean ellos, eh, pero si la familia imperial de Japón muere o ha muerto, es culpa de esas personas porque nadie ha ido a Japón a buscarles problemas a ellos. Nadie ha ido a Japón a disolver el Congreso o el Parlamento de la Cámara Baja, la Cámara Alta, matar a los senadores o a los diputados de Japón. Nadie ha ido a hacer eso. Eh, las personas actúan y a cada acto, a cada acción hay una reacción. No creas que tus actos, buenos o malos, no tienen ningún resultado o una acción que resulte de tus actos. Normalmente si yo invierto un dinero, determinado dinero, ese dinero suele tener un resultado. Ese dinero tiene una rentabilidad, tiene un rédito o tiene una pérdida, un déficit, como le dicen en el sector del Estado, o superávit, como también le dicen en el sector del Estado o en el sector público. Ahora, eh, no creas que siendo de otro país, especialmente si eres de Japón o de otro lugar o si tienes un ascendente japonés, vienes, te metes a la casa y matas o mandas a una persona a matar, a meterse a la casa de alguien. Que esos actos, esas órdenes no van a tener ninguna consecuencia, o te crees un genio, te crees un estratega, te crees Superman, no sé, no entiendo qué te creas al decir que eres descendiente japonés, al decir que eres al decir que eres japonés o descendiente japonés. No entiendo qué te creas. Si te crees Superman, Batman, la Batichica, eh, el capitán, no América, sino el capitán japonés. No entiendo qué superhéroe te creas, pero así como Japón es un país, hay cerca de 200 países en el mundo. Y Japón no es más que un país más en el mundo. Y es un país que ha perdido la Segunda Guerra Mundial, un país desde mi punto de vista miserable, porque es pequeño, es un archipiélago, un grupo de islas, insignificante. Fuese un país grande como los Estados Unidos, como Canadá, Brasil, como China, como Rusia, como la India, como la Argentina, México y como todos esos países grandes del mundo. Un país miserable que desde la Segunda Guerra Mundial no puede declarar guerras y dice haber ganado la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la guerra de Corea. A eso vienen esos japoneses a hablar estupideces y media. Creen que uno no sabe qué es una constitución, qué cosa dice en la constitución. Y ahora en el 2026 quieren cambiar la constitución, quieren cambiar una constitución pacifista, quieren cambiar una constitución pacifista que se redactó en la Segunda Guerra Mundial y obviamente quieren cambiar ese artículo donde ellos renuncian a declarar guerras o a hacer guerras y empezar nuevamente las guerras, como si ellos van
van a conquistar el mundo, como si desde una isla miserable como esa se pudiese conquistar el mundo. Es cierto que tienen armas, pero las armas se hacen. Japón es un país Japón es un país de menos de 400.000 kilómetros cuadrados. Para, para darte un ejemplo, eh, solo Groenlandia es varias veces Japón. Groenlandia, que es una isla, una de las islas más grandes del mundo, es varias veces Japón, como unos 6 veces, 5 veces Japón. No se puede eh, decir que desde una isla con armas o grupo de islas con armas se va a conquistar el mundo. Tal vez eso se podía decir hace 500 años, 300, 400 años, pero ahora el mundo está globalizado, está interconectado. El mundo transfiere muy rápido las armas y una isla no va pues a matar a medio mundo, la población de medio mundo, ¿no? Si lo ha hecho en la Segunda Guerra Mundial, el resultado es ese, ¿no? El resultado es la vida miserable que les ha tocado vivir a esos japoneses. Es una vida miserable porque primero se meten a un país diciendo que son honorables. Honorabilidad, te recuerdo esa palabra, de los 90. Dicen primero que no se habla de guerras, está prohibido hablar de guerras, que son un país pacifista o pacífico. Y ni bien llegan a la presidencia, se hacen con el poder, se ponen a matar personas. Creen que a ellos no los pueden matar o, o creen que no les pueden cortar la cabeza o que su rey no puede morir o su emperador no puede morir y su familia imperial tampoco puede morir. No entiendo qué es lo que crean ellos. De verdad que el cerebro japonés es medio estúpido, ¿no? Es medio tarados, medio imbéciles son. Entendiendo que todas las personas somos iguales, todas las personas somos iguales, todos somos inteligentes, seas de América, de África, de Europa, de Asia, de Oceanía, del sur de América, del norte de América. Todos somos inteligentes, ¿sí? Esos japoneses no son más inteligentes, pues, que cualquier persona. Isleños estúpidos, isleños imbéciles, eh, en su estupidez. En su babosada. Si ellos quisieron conquistar el mundo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ese es el resultado que ellos han tenido. Un montón de imperios, un montón de países les han declarado la guerra y los han sometido. Les han ganado la guerra. América no es la excepción. China, Rusia, Brasil, los países que hablan español, los Estados Unidos, Oceanía, Canadá, México, todos esos países le han declarado la guerra. Y ahora
en el año 2026 pretenden cambiar la constitución política de Japón, que tienen 4 portaaviones, que tienen armas, que tienen barcos, eh, 2 portahelicópteros, 2 portaaviones. En fin, creen que las armas no las puedes hacer. Claro, como están infiltrados en la marina, en el ejército, en la fuerza aérea. Creen que no se puede solucionar ese tema, que nada va a fallar, que sus planes son infallables. Eh, no entiendo si el cerebro del emperador de Japón es igual de estúpido que esos japoneses que están por ahí caminando en su estupidez. No entiendo si ellos realmente amasen al emperador de Japón, si ellos amaran a la familia imperial de Japón, no actuarían de ese modo. Parece que no les enseñan bien en el colegio, en los primeros años de vida, que la vida del emperador es una de las vidas más importantes del país. Por eso digo que todos esos grupos que han entrado a varios países son criminales. Tengas las armas que tengas, ni los mismos Estados Unidos, ni China, ni Rusia hace tal chiste como, o tales bromas como lo hacen esos japoneses. Japón es un país de Asia que parece no estar en Asia porque está flotando en el océano. Japón es un país, es el país número 8, es decir, el octavo país con más armas del mundo. Pero como te digo, las armas se hacen. Ahorita está en el 8, el próximo año puede estar en el 10, en el 15, en el 14, en el 16. Las cosas van cambiando. El tema es que los países que están cerca del número 8, como Turquía, Italia, Brasil y otros países, tienen que hacer un poquito más de armas, un poco más de armas que Japón, y Japón empieza a retroceder en el tema armamentista. El tema económico simplemente es un tema de bloqueos, un tema arancelario, bloqueo y aranceles, y Japón, que ya está muriendo de hambre, moriría un poco más. Hay inflación en Japón. Eh, Creen esos japoneses que el mundo no va a reaccionar, que todos esos países donde ellos hacen estupideces y media no va a reaccionar. Pero en realidad, pero en serio, esos japoneses creen que pueden ir a China, a América, a los Estados Unidos, a portarse mal y se portan mal, haciendo referencia a varias guerras, a la guerra de Vietnam, a la guerra de Corea. Dicen ellos haberla ganado, que ellos han ganado esa guerra. Sí, Vietnam del Norte ganó la guerra, lo ganó por China y la Unión Soviética, lo que ahora es Rusia. Por esos dos países grandes con un montón de armas, por esos dos países ganó Vietnam del Norte la guerra.
¿ok? No por Japón, que es un país pequeño, es una isla, un grupo de islas, un país que está flotando en el océano. Eh, Así Japón llegue del tamaño, a ser del tamaño de China, no les tengas miedo, porque para que un imperio sea sólido, para que un imperio sea fuerte, para que un imperio sea consistente, para que un imperio sea fuerte y reconocido en el mundo, para que un imperio sea poderoso, necesitas cientos de años. No necesitas pues 3 años, no necesitas 14 años o 35 años. Y decir nosotros somos el imperio del mundo o el imperio más fuerte del mundo. No necesitas 3 añitos. No vas a comparar pues 3 años con 300 o 500 años. Eh, es un imperio efímero, es un imperio fugaz, el imperio de Japón. El imperio de Japón, que ahora es una isla, ya no entiendo por qué le dicen imperio, parece más un grupo de personas en islas que van a entrar en guerra, cual si fuesen Napoleón I, que van a declarar la guerra, que se creen el conquistador, que van a conquistar un país, otro país, que por 3 años lo voy a conquistar, 14 años, 8 años, 35 años. ¿Qué cosas se creen? Así pase 300 años, así pase 400 años. ¿Qué cosa va, a qué va a llegar Japón? ¿A hacer un imperio de qué? Lo único que van a conseguir es que Japón sea nuevamente destruido, que Japón sea nuevamente bombardeada y que toda esa familia imperial muera. Que las guerras provocan eso, la muerte del emperador o rey. ¿Qué cosa se cree el emperador de Japón? El único emperador, el único rey del mundo. ¿Qué cosa se cree? ¿Qué cosa se cree en esa familia? ¿Qué cosa se cree en esa familia imperial o familia real? Que es el único rey, el único emperador del mundo. No entiendo qué cosa entra en ese cerebro podrido, en ese cerebro de esos japoneses pudrefacto. ¿Qué cosas se creen? Que es el único rey que ha existido en el mundo, el único emperador, la única familia imperial que ha existido en el mundo. Han habido cientos de familias imperiales, cientos de familias reales en el mundo. Y Japón, junto con esa familia, no es una más que ha existido en el mundo. Lamentablemente, los emperadores, los reyes están que se extinguen, ya quedan pocos en el mundo. Pero ¿qué cosas se creen ellos? Que así como han caído un montón de emperadores y reyes en el mundo, ellos no pueden caer. ¿Qué cosas se creen esas? ¿Qué cosas se cree esa familia? ¿Qué cosas se creen esos ministros, esos gobernantes? Se creen Dios, un semidios, Batman, Robin, el Capitán América o el Capitán japonés, Superman. ¿Qué cosas se creen que tienen poderes? ¿Qué cosas se cree el emperador de Japón y toda esa familia imperial que no sabe limpiarse ni las nalgas?
¿Qué cosa se creen esos sujetos? Que no pueden morir. Si ya esta vez Japón pierde la guerra, ahí los van a matar. Todos los imperios, el imperio español, el imperio británico, el imperio francés, el imperio de Portugal, ha matado cientos de reyes, cientos de emperadores, si no son decenas, ¿no? Pero para darte solo un ejemplo, es cierto que un imperio absorbe otro imperio, pero cuando tú absorbes un imperio, ese imperio ya ha matado reyes, ya ha absorbido reyes, emperadores. Para darte un ejemplo, para no hablar de América, sino hablar del otro lado del mundo. El imperio persa, en su máxima extensión, el imperio persa nuevamente, en su máxima extensión, cuando avanzaba, mataba reyes, ¿ok? Lo absorbe y queda todos esos territorios sobre el emperador persa, ¿ok? ¿Sí? No es que, no es que vayan y brinden un par de cervecitas, un par de vinos, un par de bebidas. Cuando, cuando declaras la guerra, vas y lo tienes que matar, ¿ok? Sea rey, sea emperador, tenga poderes, no tenga poderes, sea dios, semidios, lo que sea que se crea lo que sea que se crea esa familia imperial de Japón, se los tiene que matar y punto, ¿ok? Esta vez que en la Segunda Guerra Mundial llegó un trato con tal país, que me van a perdonar la vida, voy a seguir gobernando en Japón. Esta vez la probabilidad de que no suceda eso es bien alta, ¿ok? Si se los mata, se los mata, ¿ok? No va a ser ni el primero ni el último imperio o reino o país que le suceda eso, ¿ok? El imperio persa, el imperio ruso, el imperio chino, todos han absorbido y matado reyes o emperadores. ¿Es difícil entender eso? No, no es difícil entender eso, ¿ok? Si no, estudia un poquito, lee, mira documentales, aprende. Que si ya esta vez el imperio de Japón o el reino de Japón o el país de Japón pierde la guerra, pierde la guerra, esos países no van a brindar con ellos, pues no se van a sentar a tomar un cafecito, un té o una infusión de algún tipo de hierba. Si no hay emperadores en Francia, no hay imperio en Francia, no hay un rey en Francia, ya a esa familia ya dejó de ser emperador, ya dejaron de ser reyes. Así ha sucedido en un montón de países del mundo. Ahí están los pocos reyes o emperadores que existen en el mundo. Está el rey de España, el rey del Reino Unido o de la Gran Bretaña, está el jeque árabe, está Japón. Y ahí no veo más. Los otros son reyes que no han causado conflicto, que no tienen un imperio grande. Y en el caso del japonés ya no tiene ningún imperio. Está el rey de Dinamarca, el rey de Noruega, el rey de Suecia, el rey de Bélgica, el rey de Tailandia, obviamente me estaba olvidando de él. Ya esos reyes no tienen un imperio, son países que no tienen un imperio como el imperio español o el imperio británico o el imperio chino, el imperio ruso, el imperio francés, el imperio de Portugal.
De hecho, en Portugal tampoco hay un rey, no hay un emperador. ¿Qué cosa se cree ese emperador de Japón? Que con un imperio de 3 años, en su máxima extensión, se va a creer más que los emperadores de Portugal, que ya también cayeron, o los emperadores de Francia, que también ya cayeron. Que el imperio de Portugal ha durado muchos, muchos más años que el imperio de Japón, y el imperio de Francia, o el imperio francés, ha durado muchos más años que el imperio de Japón. Y ellos no tienen un emperador, no tienen un rey. ¿Qué cosa se cree ese japonés que cree que puede declararle la guerra al mundo y, y mandar a sus mercenarios, a sus asesinos, a diestra y siniestra, a cualquier país, país 1, país 2, país 3, país 4, y creen que no va a tener ninguna reacción, creen que no les va a pasar nada? ¿Qué cosas se creen esos sujetos? ¿Qué cosas se creen? No entiendo. Eh, Ellos van a perder. ¿Por qué? Porque no tienen ningún imperio. No tienen ningún imperio. Es un país reducido a un grupo de islas, a una isla. Ellos van a perder porque los otros imperios son grandes. Hay cerca de 22 países que hablan español, más de 50 países que hablan inglés. Brasil es grande, China es grande, Rusia es grande. No entiendo qué cosas se cree ese país, qué cosas se creen esas personas. Se creen superhéroes, superpoderosos. No termino de entender. Estamos 23 de enero del 2026. Espero algún día esos japoneses entiendan por su propio bien que no se debe provocar a otros países, que no se debe estar buscando problemas en otros países, en otros imperios, en otros reinos. Adiós. Bye bye. Paca, paca. Au revoir. A bientôt. I hope you understand.